días en que se habla bastante acerca de la contaminación ambiental, donde todo parece ser incongruente, incompatible, cuando todo lo que usamos, vivimos, se convierte en una censura, en un conflicto, y el mundo parece exagerar las condiciones ambientales como resultado de lo que hoy tú y yo utilizamos. Pero poco se habla de la contaminación social, de la contaminación relacional, de la contaminación que se ejerce en el medio ambiente donde tú y yo nos desenvolvemos. Esa es la peor condición que sí podemos nosotros abordar. Cuidar el planeta es bueno, pero es mucho mejor cuidar nuestra persona en relación con las contaminaciones del entorno. Y es que vivimos en un contexto donde la sociedad cada vez imprime su sello característico de una degradación en todos los ámbitos paso a paso. Y como es imperceptible porque estamos acostumbrándonos a que todo lo malo se dice bueno, y donde lo ilegítimo se vuelve legítimo, hablando constitucionalmente, nos venimos acostumbrando a una serie de pensamientos que creemos que porque la mayoría lo practica, lo hace, no es contaminante. Pero creo que el Señor Jesús hace 2000 años estableció el contexto real. ¿Cuál es la más profunda e impactante contaminación dentro de la sociedad humana? Acompáñame al libro de Mateo capítulo 13, verso 24. Y Jesús está hablando acerca de dos esferas en la vida. Te voy a invitar, si ya lo tienes, a ponernos de pie. Y vamos a leer los primeros 3 versos porque son... Toda la historia converge en el verso 30. Pero vamos a leer, si me acompañas primero, permíteme leer el 24, ustedes 25, y nos unimos en el 26, por favor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Ustedes. Unidos. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿La qué? Wow, toma lugar, por favor. La cizaña. Qué tremendo. Jesús está hablando prácticamente de dos ámbitos en la esfera espiritual, de dos naturalezas que parecen similares pero son incompatibles. Jesús está hablando acerca de lo que se siembra de los cielos y lo que el enemigo siembra. Y esta es una de las grandes oportunidades para darnos cuenta que vivimos en un mundo plagado de diversidad de personas con un alto grado de poder para influenciar. Y si no es así, ¿cuántos influencers tienes? ¿Cuántos TikTokers tienes? ¿A cuántos sigues? Y te vas a dar cuenta que esa influencia se ha trasladado de unos breves años para acá. Esto significa que tú y yo somos personas susceptibles de ser influenciados por algo, por alguien o por nuestro entorno social. Y aquí es donde vamos. Jesús está hablando acerca de dos tipos de personas. Dos tipos de personas que comparten el mismo espacio, se desarrollan en el mismo ámbito social, tienen las mismas condiciones de tiempo, espacio, clima, pero ellos son distintos en naturaleza y en su final. Y esto es importante. Un cristiano no está exento de enfrentar las mismas condiciones de cualquier persona que no conoce a Cristo. No estamos sellados para ser inmunes contra condiciones de enfermedad, de virus, de dolor, de tristeza, de estrechez financiera. No tenemos ninguna garantía de no experimentar cosas semejantes.
de ser heridos emocionalmente, de experimentar ser defraudados. No tenemos esa garantía. Así que no estamos hablando de estar exentos de, sino de compartir un mismo espacio, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo vivimos? Es la gran pregunta. ¿Qué tanto la exposición que tú y yo tenemos ante las personas a nuestro alrededor impactan de tal manera que empiezan quizá a despojar paso a paso y sutilmente nuestros principios, nuestra fe, nuestra naturaleza? Jesús está hablando de una siembra, pero aquí no está sembrando la semilla que es el Evangelio, que es la...
pero su fruto, sus condiciones son totalmente distintas. Y qué increíble que la cizaña, a pesar de cohabitar con el trigo, crecer juntos, no adquiere ni se convierte en trigo. En otras palabras, los malos son malos. Lo perverso es perverso. Pero siempre hay un pero. El trigo, aunque su naturaleza es producir un fruto agradable, sí puede ser alterado por las condiciones de habitar con la cizaña. La cizaña da una altura similar, crece de igual manera, pero su fruto, su harina, porque produce harina, su harina es tóxica, es nociva. Es decir, la proximidad con la cizaña solo tiene una condición de crisis, de contaminar, permear y disminuir el valor del trigo. Necesitamos darnos cuenta que no podemos salir del lugar donde estamos. Ese lugar donde el Señor te plantó es donde Dios me plantó a mí. Un ámbito quizás difícil, crítico, hostil, pero finalmente es el lugar donde Dios espera que nosotros demos el fruto apropiado. ¿Y qué es esto? Principalmente, el trigo tiene la necesidad de desarrollarse en un ambiente que le produzca los elementos naturales para crecer, madurar. Y tú te puedes preguntar, pero ¿por qué el Señor permitió que el enemigo sembrara la cizaña? Mira, permíteme decirte, el Señor Jesús utilizó una imagen de la vida real de sus hijos. Cuando un ejército adversario buscaba cómo disminuir, eliminar, fragmentar y disipar a otro ejército contrario, lo que hacían fue lo siguiente: ellos conocían que la fuente del alimento es el recurso primario para sustentarse. Por la noche acudían a sembrar cizaña en el campo. Fíjate bien, la ley romana prohibía la siembra de cizaña. No es algo que Jesús inventó, era la expresión de la vida cotidiana y a la vez era la imagen de plasmarla a quienes estaban escuchando, que estaríamos involucrados en un escenario donde hay personas buenas, personas malas y súper malas. Pero el punto es por qué Jesús no permitió extraer lo malo en ese momento. Porque le preguntaron: Señor, ¿qué hacemos? ¿Que no se sembró buena semilla, un buen trigo? ¿Cómo es que apareció la cizaña? Y la cizaña entonces es una condicionante que estará a tu lado, a mi lado, con un propósito: propiciar que nuestra vida no sea contaminada con ese entorno. Es decir, estará a prueba nuestra fe, nuestro carácter, nuestro propósito, nuestras prioridades. Y en un mundo donde prácticamente todo es válido y donde todas las provisiones parecen hoy abrirse de puerta en puerta, de tal manera que la mentalidad empieza a cambiar. Pero lo que no debe cambiar son nuestros principios y nuestras convicciones. El mundo puede vivir conforme al mundo, pero los cristianos deben vivir conforme a la palabra de Dios. Es distinto. Esto es muy importante. ¿Qué sucede? El campo donde nos desenvolvemos, no podemos eliminar a nadie. Aunque a veces te den ganas de apretarles el cuello.
No podemos eliminar a nadie. Necesitamos aprender a vivir en ese entorno, entendiendo que si el Señor no retira a todos esos malos, no podemos nosotros hacerlo. Pero sí podemos propiciar vivir de tal manera que nuestra nueva naturaleza provista por el Señor cuando nos convertimos sea la naturaleza que gobierne nuestra vida, nuestros pensamientos y acciones. Mira, si vemos un campo de trigo y cizaña, lo vas a ver en esa imagen. Te das cuenta que no se distingue. Este es un campo mezclado con cizaña y trigo. Esto es precisamente el disfraz del enemigo. El disfraz de la cizaña, aparentar ser lo que no es. Y la cizaña crece ¿dónde? En la iglesia como en el mundo. ¿Te das cuenta? La cizaña entonces es tan parecida que nosotros damos por asentado que son creyentes. Vamos a hablar de la iglesia primeramente. Porque en la iglesia tenemos dos tipos de personas, creyentes y no creyentes. Tú y yo no éramos creyentes hasta que alguien nos habló del amor de Cristo. El Espíritu Santo trajo convicción de que necesitábamos un Salvador y le rendimos nuestra vida. Y fue entonces cuando la condición nacimos de nuevo. Y esa naturaleza ahora está operando en nosotros. En otras palabras, estamos en un proceso depurándose todas aquellas incongruencias para llevarnos a ser un buen trigo. Pero no éramos trigo, éramos cizaña. Bueno, no más. Pero ¿qué sucede? La cizaña es lo que nosotros consideramos a simple vista que es similar, es igual, pero lo profundo, su carácter, su conducta, sus relaciones, sus acciones van a revelar su naturaleza, su origen. Y es ahí donde nosotros necesitamos tener cuidado. ¿Por qué? Porque la cizaña es tóxica, es nociva y tiene un enorme poder para influenciar a los creyentes. Recuerda, estamos hablando del ámbito de la iglesia. La pregunta es: ¿por qué Jesús enseñaría eso en ese momento? ¿Qué razón tendría para enseñar la contaminación espiritual dentro del contexto de los creyentes? Porque siempre estaríamos involucrados en un ambiente hostil, donde habrá manifestaciones que requerimos aprender qué hacer y cómo hacerlo. Necesitamos vivir por lo que creemos y no por las emociones. Necesitamos aprender a tomar decisiones por nuestras prioridades y no por sentimientos ni circunstancias. Tenemos un manual que supera cualquier constitución del mundo. Tenemos un manual que nos revela qué hacer, cómo vivir y de qué manera hacerlo. Porque si lo hacemos, es la voluntad de Dios que vivamos de esa manera. La cizaña es, alguien dijo, como una gente ponzoñosa. No lo dije yo, alguien lo mencionó hace tiempo. Y es precisamente, es inyectar poco a poco un veneno que se va absorbiendo dentro del sistema de las personas. Y al principio es imperceptible, poco dañino, pero la medida de ese contacto y de esa influencia va degenerando la vida, la naturaleza, la salud, hasta hacerla prácticamente similar a la cizaña. En otras palabras, necesitamos cuidar nuestras relaciones. No exentarnos, no aislarnos, porque ese no es el punto. El trigo es la oportunidad para compartir a todo el mundo la riqueza que nosotros recibimos. Dios le dijo a Abraham: serás bendecido para bendecir.
Y tú y yo estamos sembrados, como el Señor Jesús lo establece, en un lugar. ¿Dónde estás tú sembrado? A veces nos toca trabajar o tener personas a nuestro alrededor con un alto grado de docilidad increíble, que sus palabras son una buena y 10,000 malas. Su conducta es terrible, no lo podemos negar, ni aún en su casa los quieren. Por eso muchos salen de su casa, porque no los aguantan. Pero ¿qué hacer? No podemos nosotros decir, nos alejamos y vamos a cambiar de ciudad. Necesitamos aprender a compartir los mismos espacios, a compartir los mismos escenarios. Pero ellos van a darse cuenta que la naturaleza del trigo es muy distinta a la de la cizaña. Si nosotros no tenemos raíces profundas en el Evangelio, seremos susceptibles de ser contaminados por este campo de cizaña. En 2 de Pedro, capítulo 2, si tú tienes versos 1 al 3, a mí me impacta que los malos, a pesar de ver lo bueno, no se alteran. Viven de igual manera. Y no está diciendo el Señor que no se van a convertir. Lo que está diciendo es que la cizaña como tal, la naturaleza de la cizaña no es alterable. Y nosotros a veces queremos cambiar la cizaña. Es que si no me junto con el pienso. A veces creemos que vamos a hacerle un favor y lo que no nos damos cuenta es que nos estamos haciendo un grave daño, porque la influencia de la cizaña supera a la del trigo. Dice aquí el apóstol Pedro, no me gusta leer, me gusta más leer a mí, permíteme andar acá en 2 de Pedro. Mi Biblia sí la trae, la tuya sí. Excelente, porque a veces yo los veo girando y girando y yo digo, sí la trae, yo lo acabo de leer. Dice aquí, pero hubo también, estamos hablando del ámbito de la iglesia, ¿recuerdas? Pero hubo también falsos, que esta cizaña es lo falso. ¿Dónde está? Entre el pueblo, es decir, en la iglesia, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Wow. Y pudiéramos leer más adelante, pero lo que el apóstol está mencionando es que la cizaña es una naturaleza que no puede ser erradicada dentro de nuestro contexto de la vida presente. La cizaña, al igual que el trigo, va a continuar a lo largo de las edades y hasta un día en el cual el mismo Señor va a definir cuándo, cómo y dónde. Va a haber una separación. La cizaña, como el trigo, crecen de igual manera, el color, la espiga, y la gran diferencia solo es hasta y cuando están maduros. Es decir, cuando la corona, cuando da la espiga, ya es distinta. Ahí es cuando entrará la gran cosecha. Mientras tanto, nosotros necesitamos continuar aprendiendo a convivir en un entorno hostil, difícil, pero sin permitir que la contaminación penetre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en ese ambiente empezamos a tener perspectivas distintas. Empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. Oye, ¿qué piensas sobre este tema? Y, bueno, pues cada quien su vida. Cuando te preguntan sobre un tema, aporta, no te sustraigas, define, establece parámetros, consolida la verdad.
Permite que la palabra hable y no sea tu opinión. Algo que a mí me agradó siempre de Billy Graham, cada vez que tenía una entrevista televisiva, y vaya que había un periodista en Estados Unidos muy agudo, muy atrevido, muy profundo, siempre buscando qué extraer para colocarlo en ámbito de crítica, y hacía preguntas de todo tipo a este hombre. Y cada vez que colocaba algo crítico, Billy Graham decía: lo que la Biblia dice. ¿Pero qué es tu opinión? Lo que dice la Biblia. Fíjate bien, lo que dice la Biblia. Y toda su vida Billy Graham fue un hombre que vivió por lo que creía. Y en una ocasión, Billy Graham compartió esa entrevista con otro predicador famoso de su país. Y le hicieron algunas preguntas: ¿y tu opinión cuál es? Y este hombre empezó a decir lo que él exponía de sí mismo acerca de ciertos aspectos que no vamos a mencionar. Y le preguntaron a Billy Graham: ¿y tú qué dice la Biblia? Dice el entrevistador: yo ya sabía que ibas a decir eso. Siempre la Biblia es la fuente de tu opinión. Y eso es lo que necesitamos decir. Porque cuando tú y yo omitimos hacer una aportación que tenga peso con las personas, estamos negando la verdad que creemos. No es que tú y yo seamos personas con un alto grado acá de santidad, o sea, no. Necesitamos a Dios cada día. Pero lo que necesitamos es compartir a las personas qué es lo que hace posible que tú y yo vivamos una vida cada vez más intensa y más clara. Si te preguntan una opinión, ¿qué dice la Biblia? Hace años me invitaron a una universidad a dar una clase de valores. Una clase de valores. Y yo dije: Señor, debo ir a una universidad, debo dar una clase de valores. Y el Señor dijo: adelante. Pues me preparé, acudí, y como dicen: el arquitecto. Y yo: bueno, va a dar clase. Y el punto fue que era el momento preciso, porque tenía una audiencia cautiva, para mostrarles cuáles son los valores reales, de dónde emanan y el por qué están esos valores. Y yo comencé diciéndoles que mi libro, antes que la historia, la arquitectura, mi libro de cabecera es la Biblia. Y de ahí tomé toda la enseñanza acerca de los valores. ¿Y sabes qué sucedió? Lo de mi clase, la universidad, justo la directora no estuvo en la clase, nomás se asomaba como diario a ver qué está diciendo, pero al final, unos días después, un pastor amigo mío me habló y me dice: oye, ¿estuviste dando clase en la universidad? Digo: ¿cómo supiste? Es que mi hijo está ahí. Y le sirvió re bien. Y me dijo que sus compañeros tenían otra perspectiva de lo que es la Biblia, de lo que es el cristianismo. Porque ellos pensaban que eran personas que solo hablaban de santo, 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 cuando en realidad eran personas que vivían en el mismo ámbito, pero tenían diferentes convicciones que hacían posible vivir por encima de todas esas circunstancias. Así que dentro de la iglesia tenemos personas que parecen ser y no lo son. Desde congregantes hasta predicadores. La pregunta es: ¿tendremos la capacidad, la habilidad para discernir quién es? Aquí hay algo que necesito puntualizar. Jesús no nos llamó a señalar, a juzgar. Fíjate bien, el trigo no tiene esa facultad para decir: usted no, usted no, usted no.
quien lo va a definir al final va a ser el fruto de su propia naturaleza. Pero a ti y a mí sí nos compete aprender a discernir quién es y quién no es, para no permitir que su influencia nos conduzca a un destino crítico. La sociedad, hablando un poquito de la sociedad, permíteme decirte, cada vez en nuestro país estamos viviendo un descenso moral increíble. Aún la iglesia está abriendo muchas puertas a ese contexto, ordenando pastores, ministros con este tipo de inclinaciones. Pero todos son aplaudidos. No puede ser. Porque el mundo ha permeado tanto a la iglesia que estamos pensando que es el mismo escenario dentro que fuera de la iglesia. Hoy tenemos un gran conflicto en el ámbito social porque es necesario que alguien tenga la capacidad, el valor, el poder para poder decir en una nación: solo hay dos géneros, hombre y mujer. Aunque no me agrade tanto la persona, el presidente, pero tiene cosas buenas, entre ellas esta. Él decretó constitucionalmente que solo hay dos géneros, hombre y mujer. Le guste a quien le guste o no, él está hablando de biología. Y en nuestro país se celebra lo opuesto. Cuando nuestros dirigentes piensan más en popularidad, cuando piensan más en tener capital político que mantener una postura definida, esto es lo que vamos a vivir en un país lleno de un alto grado, de una agenda que lo único que desea es permear a todas las personas para que todo el mundo sea como ellos y nos acepten como ellos. La iglesia está para transmitir, compartir y proclamar el mensaje. Lo he reiterado, no debemos condenar a ninguna persona. Todo el mundo es libre de elegir lo que desee. Pero tú y yo necesitamos no permitir que la agenda nos envuelva. ¿Te das cuenta? Cómo el mundo está lleno de tantos peligros, pero a veces no nos damos cuenta. Y luego, ¿y si tú tuvieras un hijo así? ¿Y si tú te... Oye, si te invitaran a una boda, nadie me va a invitar. Yo no tengo amigos así. Nadie me va a invitar. El trigo y la cizaña son dos naturalezas que convergen en un mismo lugar. El trigo experimenta la misma lluvia, el mismo sol, las mismas tormentas, al igual que la cizaña. Comparten el mismo estado, pero en su desarrollo, en su madurez, son tan distintos que necesitamos mantener nuestra naturaleza y no permitir que la cizaña nos impulse. Mira, ¿por qué hay grupos laborales donde nos desenvolvemos académica o laboralmente? Cada quien tiene su grupo, ¿no? La cizaña. ¿Sí? La iglesia de Corinto tenía cizaña. ¿No lo crees? Unos eran de Pedro, unos eran de Pablo, unos eran de Pablo. ¿Ves? O sea, no podemos negar que la influencia es una realidad en la vida cotidiana, dentro y fuera de la iglesia. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos aprender a vivir el día de hoy en nuestro entorno con la verdad que es la palabra de Dios, mantener firme nuestra fe y continuar creciendo en la vida diaria. Eclesiastés 9:8 tiene un gran consejo para ti, para mí, para concluir. No podemos tocar
tocar este tema en muy amplitud por el tiempo que nos limita. Pero este verso dice, ten, ¿qué dice? Tus vestidos blancos, ¿cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo. Es decir, necesitamos mantener nuestra naturaleza, nuestra vestidura limpia, sin mancha. Jesús viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Cuando alguien se va a casar, que nadie los toque. Ni el polvo que les van a poner, el disfraz, ¿no? Ni el hombre, no, espérame, que ni una mancha me quede en el smoking. ¿Por qué? Porque es su día. Es el día. Que no me digan las mujeres más. Yo tengo 3, más mi esposa 4, así que me la sé muy bien. Cuando me dicen yo no me digas que es la excepción en el mundo. Todas son iguales en ese contexto. ¿Por qué? Porque es su naturaleza femenina. Preservar, guardarse, ¿verdad que sí? Es parte de nuestra vida. Y es lo que está diciendo el Señor. Que nuestros vestidos, a pesar de vivir en ese entorno difícil, sean blancos. Cuidemos de guardarnos. Es como cuando te invitan una rica birria, o un chamo. Ya saben entonces de lo que estamos hablando. Es imposible que no te manches la camisa. O sea, estás, y por más que deseas no propiciar que se impregne de algo, mínimo los cachetes me los lleno. Esto es lo que estamos hablando. Nuestro entorno puede ser atractivo, puede ser seductor, pero tiene un alto grado de peligro. Guardémonos al Señor. Y esa es nuestra decisión. Porque a veces, Señor, guárdame. El Señor dice, guarda tu corazón. Es nuestra responsabilidad guardar nuestras vestiduras blancas. Hoy es un buen día para darnos cuenta entonces que el Señor Jesús habla de solo 2 tipos de personas sobre la faz de la tierra. Solo 2. No creyentes y creyentes. Hay solo 2 tipos de personas sobre la faz de la tierra. Para el Señor son los hijos de Él, el trigo, y los que no son del Señor es la cizaña. Pero Dios siempre tiene sus brazos extendidos de amor para enviar su mensaje de amor y que las personas le conozcan y dejen de ser lo que antes practicaban. Hoy es un buen día, recuerda. Solo 2 tipos de personas. ¿Qué vamos a hacer? Ayúdanos, Dios, a no ser una mala influencia, a no adquirir de la cizaña lo que no debo hacer. Mira, un mal ejemplo de malas personas ante buenas personas poco impacta. Un ejemplo. Pero un mal ejemplo de buenas personas a malas personas daña demasiado. Un mal ejemplo de buenas personas ante malas personas causa demasiado daño. Así que procuremos caminar en esa línea recta de obediencia y fidelidad. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? No sé si mi reloj camina muy despacio o me emociono y quisiera compartirte más. Pero hoy es el día. Hoy nos visita Salvador, un amigo de Grimaldo que estuvimos orando por él. Ahí está atrás para que oremos por él, confiando en que Dios siempre hará su perfecta voluntad. Así que vamos a orar y después nos acudiremos por allá. Padre, estas palabras que hemos escuchado
son confrontantes, porque le hablas a nuestra propia vida, Señor. Gracias por la advertencia de que estamos en un medio ambiente hostil, donde existen condiciones atractivas, seductoras, pero con un alto grado de peligro, Señor. No deseamos desligarnos de la verdad ni desviarnos del propósito, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, a mantener nuestros vestidos blancos, Señor, a caminar contigo a pesar de un entorno tan atractivo, Señor, a mantener firmes nuestras convicciones, inalterables los principios, y ayudar a otros, mi Dios, que están a nuestro alrededor en la búsqueda de libertad. Padre, te agradecemos la oportunidad de conocer el significado de tu palabra, Señor. Muchas gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. A ti el honor y a ti la gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.